La gente trabaja porque alguna deidad va a hacer una separación para ti o te va a abrir los caminos o lo que sea. No, para mí la devoción a una deidad es un trabajo personal. O sea, digamos como que la magia alta, los rituales, tal, o sea, eso a mí no me gusta. Yo necesito, o sea, la bruja trabaja con lo que tiene a mano. La Eso es complicado porque la llama chiquita tenía un pelo súper largo, bailaba, sonreía y no estaba afectada por lo que yo te decía anteriormente. No estaba bien vista y aceptada por Ucrania, por donde yo viví. Entonces, había un momento, me acuerdo, aquí en España donde no teníamos comida, no teníamos absolutamente nada y nos dijeron, pues ahí había un sitio, un establo donde habían vaquitas y a las vacas pues les daban pues el pan y los dulces caducados de los supermercados, ¿no? Eso de que somos seres espirituales viviendo en un cuerpo encerrado. No, eres una persona donde la mente, el espíritu y el cuerpo tienen que estar alineados en armonía para vivir esta vida. Rollo Galderman presenta un encuentro muy místico. O mejor, un podcast divertido, distópico e inteligente donde las brujas y magos del siglo XXI se desnudarán. Iremos de villa en villa narrando sus hazañas. Bienvenidos a Scaldo Podcast con Rollo Calderman. Hermanos y hermanas, hijos e hijas de Heimdall, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Scaldo Podcast. Vamos de villa en villa, de pueblo en pueblo, o esta vez aprovechando la magia, pero de las redes sociales, de las plataformas, de la tecnología. Y me encanta saber que desde aquí, desde Colombia, desde mi territorio, podemos hablar y sacarle historias a una persona maravillosa, una persona de las tantas que uno de pronto se ha cruzado, particularmente a mí me ocurrió, en redes sociales, con un contenido muy interesante. Considero que es de verdad de las personas, sé que es una palabra de cajón, pero más auténticas que la veo en su contenido. Lo disfruta mucho, muy fresca, muy natural. Y bueno, también es hora de empezarle a dar mucho más equilibrio a Scaldo Podcast, porque hemos estado muy testosterónicos, mucho hombre, pero nada personal, simplemente así se fue dando la producción de este podcast. Y tengo el placer de presentarles a Yaga, que se comunica desde Valencia, España. ¿Cómo estás, Yaga? Muy bien, qué bonitas palabras, muchísimas gracias, me has hecho sonrojar. No, ni más faltaba. Aquí, mejor dicho, valoramos precisamente a las personas más allá de su etiqueta de brujas, de magos, de lo que sea, como seres humanos. Yaga, oye, ven, empecemos por una pregunta elemental. Yaga bueno, ¿ese nombre es el tuyo natural o es algo que tú has asumido en tu, llamémoslo, marca? Es interesante el nombre. Fíjate, mi nombre no es el de Yaga, ¿no? Mi nombre real es Liena. Wow. Entonces, ese es mi nombre. Pero ¿qué pasa? Tú cuando te encuentras en el mundo de la brujería, eh, empiezas como que la gente empieza a asustarte en plan de no, tienes que ponerte un nombre. Primero hay alguna gente que dice tienes que ponerte el nombre para un nombre de bruja porque si eres bruja tienes que crearte un nombre de bruja, ¿no? Porque aparte ese nombre te va a dar poder porque está ganando poder y te va a proteger. Hay una gente que dice no, por el miedo, para que no conozcan tu nombre. Y básicamente fue por impulso porque en plan de a ver qué tipo de nombre me elijo y el más allegado para mí fue ese. Pero realmente me gusta mi nombre y yo lo seguiría utilizando. De hecho, tengo pensado cuando publique mis libros, que están en el Excelente. proceso muy al principio, voy a poner pues Yaga, pero mi nombre real porque realmente pues no me da mucho miedo. Pero el nombre de Yaga fue elegido porque me describió mucho, me encantó, viene de la Baba Yaga, de la historia de Baba Yaga, ¿no? Y fue esa mujer tan sabia que hay muchas historias sobre ella, de la magia eslava, ¿no?
que la gente dice, pues básicamente que o era una bruja malvada, siempre dicen que es una bruja malvada, o que en realidad era una diosa que era protectora de los niños, pero con la llegada del cristianismo, pues la hicieron mala. Pero básicamente me gustaba la Baba Yaga, sobre todo porque leí un libro sobre ella, que es un cuento es un cuento para niños pequeños, pero me llegó mucho porque es que cuenta la realidad, y es que es una mujer que vive entre la muerte y la vida, y es un puente, digamos que entre esas dos esferas, entre la vida y la muerte, entre la naturaleza, entre el conocimiento y entre la gente normal, ¿no? Entonces, ella vive en sus bosques, en su casa, ella cuida de su casa, ella que tiene el conocimiento de la naturaleza, pues vive en paz, y básicamente la gente que acude a ella no es muy amable, no es muy agradable, pero eso le viene porque como ha vivido tantos años, pues ya sabe un poco lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y aparte cuando tú estás viviendo entre dos mundos adquieres un conocimiento, una sabiduría, entre comillas, ¿no? Un peso de conocimiento que pues te empieza a pesar. Entonces yo pues básicamente me identifico mucho con ella porque por todo el camino que recorrí en la brujería y en la vida, ¿no? Porque también aprendes en la vida, pues dije, vale, esto me pega, esto me gusta, es sencillo, es conciso y es muy natural, y sobre todo concuerda con lo que yo siento y sobre todo con la cultura eslava. Me gusta, por eso cogí el nombre de Yaga. Oye, qué lindo. No, y además que, bueno, por supuesto aquí yo lo relaciono a veces con las runas, y tú sabes que la runa Kenas, en el poema tanto islandés como en el noruego, es la llaga, ¿no? La maldición de los niños, el dolor hace palidecer al hombre, es el azote. Me encanta, ¿no? Me encanta eso. Bueno, Llaga, a ver, comencemos como nos gusta comenzar por acá. Tengo entendido o hemos conversado, tú perteneces no a dos, como a tres mundos inicialmente, hablemos a nivel geográfico, a nivel cultural, porque bueno, tenemos entendido que tú eres de Ucrania, pero también tienes raíces cubanas. Háblanos un poquito de esos orígenes tuyos. Fíjate que yo soy mitad cubana, mitad ucraniana porque mi madre es ucraniana, mi padre es cubano, o sea, puro cubano. Yo tengo familia en Cuba, tengo familia en Ucrania, muy poquita, por ciertas cosas, desgracias que están ocurriendo, ¿no? Pero, y básicamente desde los 11 años que me he criado en España. Entonces, en mí colindan no el conocimiento, no me gusta decir eso, pero la cultura de tres países, ¿no? De las que he tenido que, pues, aprender, adaptarme y acogerme a ella. Es un problema que a veces crea el problema de identificación, porque yo desde pequeña, pues en Ucrania no me aceptaban porque yo era mitad cubana, tengo el pelo raro, tengo el pelo rizado, negro, ¿no? En Cuba, por lo que yo tendría entendido, pues es que eres ucraniana, ¿no? Por ese aspecto. Y en España, obviamente, no te aceptan al principio porque tienes un acento raro y porque vienes de otro país. Entonces, se te crea un problema de identidad enorme, y creo que eso que le pasa a todos los mestizos, por lo que estoy viendo, ¿no? Porque sobre todo colinda la cultura y la sangre cubana, la sangre ucraniana, y además tienes que adaptarte a una nueva cultura, nuevas tradiciones, que es español. Entonces se te forma un cacao mental que fastidia un montón, y yo he tenido un problema de identificación de cómo soy yo, ¿no? Y luego dices, de hecho tuve un amigo que le dije, ¿qué hago? ¿Cómo me identifico? Y me dice, pues mira, tú tienes tres barajas diferentes. Entonces coge las cartas que más tienes y juega con ellas. Tú tienes una prioridad porque actúas de puente. O sea, creo que todos los mestizos tenemos que adoptarnos a fuerza a ciertas culturas. También le pasa a los inmigrantes, ¿no? Que cuando emigramos. Entonces, actuamos de puente. Y eso es lo que me pasó, que tengo la sangre cubana, que sí que me sale, y tengo la sangre ucraniana, que también me sale. ¿Qué pasa? Es como mezclar el hielo y el fuego, porque Ucrania es muy rígida, tiene muchas, ¿no? O sea, es más cerrada a enseñar emociones al principio. De hecho, y cuando venía aquí, mi madre me decía, ¿por qué no sonríe esta gente? ¿Y por qué me sonríe esta gente? ¿No? Porque sonreír a gente desconocida, pues no está bien visto porque eres tonto. Si tú sonríes a la gente desconocida, es que algo te pasa, ¿no? Entonces, la gente ucraniana es mucho más cerrada, mucho más rígida, y la gente cubana, pues es mucho más abierta, es mucho más campechana, es mucho más como más, más amistosa, ¿no? Más abierta. Y sobre todo también he tenido un problema que, por cierto,
en España, cuando salía con los españoles, ¿no? Y también con mi marido, que es de Ucrania. Entonces, el problema llega cuando tu sangre cubana sale, pero no la entienden. Y eso creo Total. que le pasa a toda la gente que cuando no entiende a los latinos, ¿no? Es como que cuando los latinos bailan, cuando en Cuba se baila, esas emociones salen, esa pasión que siempre dicen, es que los latinos son muy calientes, pero en realidad no entienden lo que es eso, ¿sabes? Como que esa pasión que te sale, esas ganas de vivir, esa naturaleza, esa apertura. Entonces, esa parte nunca se entendió y se malinterpretó, ¿no? Es como que quizás, puedo decir una palabra como que y mira esta que está bailando, y mira que está ligando o está intentando hacer algo, y tú sabes que cuando los latinos nos abrimos, bueno, no, ¿vale? Porque yo no me siento, yo no sé dónde ponerme. Cuando los cubanos bailan, juegan, están ahí, es natural, te sale, a ti también te saldrá, no es tan cerrado, no es tan rígido. Entonces yo tuve problemas porque he tenido que explicar, pues esto no es tan sexualizado como parece, hay que entenderlo, hay que ponerse en la piel. Entonces ahí es donde choca el fuego y el hielo, ¿no? Entonces a mí pues me ha tocado explicar muchas veces y muchas veces cuando eres pequeño eh, se malinterpreta, se malentiende y siempre se cierra diciendo que esto está mal, porque obviamente vives en Ucrania, vives en una cultura más cerrada, más fría, y entonces te cierran y te dicen, esto está mal. Cuando vienes aquí en España, España no es tan como los latinos, y también dicen, es que esto es raro, ¿no? Pero luego, por ejemplo, con mi marido sí que empezamos a entenderlo porque ya he intentado explicárselo. De hecho, yo qué sé, hemos tenido cosas como hablar a los amigos, hola amor, ¿cómo estás? ¿Y tú por qué le escribes amor? ¿Y tú por qué le dices esto? ¿Y tú por qué no escribes? Yo, pues esto es natural, pues yo no le voy, ¿sabes? Entonces choca mucho esas culturas y esa sangre choca mucho a la hora de bailar, a la hora de actuar, a la hora de... Pero bueno. Sí, es un tejido, pero mira que es cierto, y acabas de decir una palabra muy clave, ¿no? Hay que entenderlo de manera profunda, el mestizaje. Claro, a los latinos nos ocurre lo mismo, porque entonces si practicamos algo europeo, no, pero tú no eres de Europa. Si te vas por el lado originario, no, pero tú no perteneces a una cultura indígena, por ejemplo. No, pues obvio, somos parte de un tejido. Y no, mira que yo sí lo llamaría, hay formas de integrar conocimientos y eso está muy bien. Pero quería preguntarte, bueno, empecemos desde esas raíces. ¿Cómo fue tu niñez? ¿En el seno de qué tipo de familia creciste? Y por el tema que vamos a tratar, por supuesto, ahorita, ¿cómo fue cultivada tu espiritualidad? ¿Naces en el ser una familia católica por tradición, por costumbre o por neta espiritualidad? Hablemos un poco de esas raíces ucranianas. ¿Quién es la llaga chiquita? Eso es complicado porque la llama chiquita tenía un pelo súper largo, bailaba, sonreía y no estaba afectada por lo que yo te decía anteriormente. No estaba bien vista y aceptada por Ucrania, por donde yo viví. No estaba bien aceptada porque yo era la rara, ¿no? Tú veías una chica con el pelo súper largo que siempre bailaba, que se movía ya de una manera que para Ucrania era muy raro. Entonces, a mí no me aceptaban muy bien. Mi niñez, pues a ver, mi niñez fue bastante dura porque mi madre era dura, era una mujer dura, mi abuela era una mujer mucho más dura. Entonces, digamos, si hablamos de una manera espiritual, es una herida generacional que no se ha sanado y que yo en un momento dije, ya está bien, conmigo acaba, ¿no? Eso respecto a la educación. Si vamos a la espiritualidad, yo te puedo decir que yo fui una niña súper normal. Yo no voy a decir como los demás, yo veía los espíritus, yo veía no sé qué, no sé cuánto. Fue una niñez bastante normal. Mi familia no era religiosa para nada. De hecho, yo no estaba bautizada porque tú sabes que en Ucrania se bautiza por la religión ortodoxa, no somos católicos, somos ortodoxos. Y entonces a mí me bautizaron, como ya te conté una vez, a los 9 años. No, a los 9 años, antes de venir aquí en España, mi madre se le ocurrió bautizarme y yo qué sé, porque le han dicho, protégela, para protección.
Y básicamente se dice, ¿no? Porque a mí me bautizaron mal, no sin, o sea, sin seguir los cánones, ¿no? Del bautizo. Y se dice que a una bruja nunca se le puede bautizar según los cánones, siempre va a pasar algo. De hecho, yo me acuerdo, en la iglesia ortodoxa tienen o sea, no una manguera, ¿no? Pero o como una vasija súper grande de metal y te tienes que meter ahí y bañarte con toda, ¿no? Y entonces a mí, pues yo tenía 9 años y básicamente yo no cabía. Tampoco era delgadita y yo no cabía y me miró el cura así de arriba abajo y me dijo, te voy a echar 3 gotas. Pero me miró raro, en plan de, me miró así y yo dije, vale, bueno, vale. Y básicamente según los cánones no me bautizaron. ¿Íbamos a las fiestas cristianas? No, no íbamos a las ortodoxas, no íbamos nada. Yo me acuerdo mucho más que pasaban cosas. Yo, de hecho, la espiritualidad la viví mal porque tú sabes que Ucrania es muy mágica, en Ucrania se trabaja muchísimo la magia. En Ucrania la iglesia ortodoxa convive con la magia. De hecho, en la iglesia ortodoxa se hacen todo tipo de magia. Entonces, siempre ha sido así, siempre será así. Entonces, no se puede separar la iglesia, la religión de la magia. O sea, a la gente le da igual, porque la gente pues lo lleva en la sangre. Aparte, pues eso, siempre hemos sido muy, muy mágicos, digamos. Y aunque vino la religión, o sea, al pueblo ucraniano le importó un pledo, ¿no? O sea, cambiaron algunas cosillas, pero siguieron haciendo de las suyas. Pero sí que, por ejemplo, yo en mi niñez la espiritualidad la viví desde el miedo porque básicamente mi abuela practicaba, todos en el pueblo practicaban, mi madre practicaba, hacía sus cosas, ¿no? Pero hacía sus cosas, pues básicamente siguiendo el folclore tradicional, lo que sea, ¿no? Entonces yo me acuerdo de muchas anécdotas, por ejemplo, cuando mi abuelo murió, fuimos al cementerio y se dice que a los niños no se le podía llevar a los cementerios, ni las embarazadas ni a los niños. Bueno, total, cuando volvíamos, yo me acuerdo que justamente íbamos, no sé por qué pasó, pero justamente cuando íbamos en el traleibús, porque no era un autobús, era un traleibús, creo, pues se cayó justamente un árbol seco a la entrada del cementerio y justamente se metió por la ventana donde estaba sentada yo. Yo, pues básicamente no me voy a creer nada en eso, porque yo muchas veces decía, bueno, ha pasado esto, me ha dado caguele, me da miedo, pero no voy a pensar mucho en eso. Entonces, básicamente me salvé por pirita, ¿no? Y luego cuando murió también, me acuerdo muchísimo, hay algo que se ha clavado en mi mente, cuando mi abuelo murió, tú sabes que nosotros tenemos una tradición, no sé si sigue aún, ¿vale? Pero esta tradición que se debería de seguir, que durante 3 días el cuerpo, ¿no?, del fallecido se queda en casa y pues hay gente que viene a llorarlo. Pues yo me acuerdo que yo sentada ahí en el salón jugando justamente con juguetes de mi abuelo, y yo cuando me giraba, cuando era pequeña, y habían muchísimas mujeres vestidas de negro que estaban llorando, ni siquiera me acuerdo de sus caras, y yo me acuerdo que mi abuelo estaba ahí, un cuerpo, y a mí eso me asustó. Entonces, a mí eso me asustaba. Hay muchas anécdotas más, pero básicamente la magia siempre estuvo presente, y siempre me ha dado miedo. Siempre escuchabas a algún vecino que ha hecho algo, siempre había anécdotas, siempre habían rollos. O sea, yo básicamente estaba metida sin querer en todo ese jaleo y básicamente sigo metida en la brujería y me sigo metiendo en un jaleo sin yo quererlo. O sea, yo lo sé, eso es como pasan esas cosas. Y ya que nombraste esas anécdotas, alguna que pronto te haya marcado, que se te venga a la cabeza, de eso que precisamente estás contando, algo que en tu cotidianidad terminaba siendo parte de ese mundo. Han habido muchas anécdotas. La de mi abuelo es una. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que vino, o sea, en mi casa. Bueno, hay una anécdota también que cuando murió mi abuelo, empezaron, porque se dice que el alma no abandona este plano durante 40 días. Entonces, yo me acuerdo que una vez en la cocina, todos estábamos durmiendo y todas las cacerolas empezaron a moverse. Wow. Esa es una. Otra, por ejemplo, me marcó un montón que hasta hoy en día me acuerdo. Fíjate, eso no te había contado, eso no lo sabes. Cuando murió mi abuelo yo tenía 3 años. Yo no sé por qué me acuerdo de esas cosas, no tengo ni idea, ¿vale? Ni idea, pero yo me acuerdo perfectamente, además se lo comenté a mi madre. Mi abuelo me vino en el sueño,
mi abuelo me vino en el sueño. Yo me acuerdo que estábamos al lado de una tienda y me dijo, porque básicamente yo siempre me llevaba muy bien con mi abuelo y era su hijo derecho. No me acuerdo de él porque era muy pequeñita, no me acuerdo, pero me acuerdo de ese sueño porque era muy nítido y había mucha luz, había muchísimo sol. Entonces yo me acuerdo que estaba mi abuelo y me decía, ven, ven, te voy a comprar un helado. Entonces yo tenía un triciclo, o sea, era pequeña aún, o sea, me salí, entramos en la tienda, me compró un helado, yo estaba comiendo un helado, me giro, él me estaba riendo, o sea, estaba sonriendo con esa cara suya y luego se fue. O sea, había mucha luz como el sol y luego se fue. Eso es lo único que me acuerdo de mi abuelo. Otras cosas, pues siempre en casa habían muñequitos, no muñequitos de vudú, pero muñequitos de cera, fotos de algún trabajo, cosas así. Eh, por ejemplo, me acuerdo cuando era pequeña estaba con mi madre, pero eso ya estuvo aquí, ya aquí en España. Estábamos en el salón, teníamos una estantería y básicamente es ahí cuando empecé a replantearme ya algo, porque era más consciente. Entonces teníamos una estantería, o sea, recta, y por el medio de la estantería había un cassette. O sea, me acuerdo que era un cassette. Y digamos que estábamos con mi madre tranquilamente, todo estaba cerrado y el cassette cogió y voló así, como si lo hubiese tirado una mano. Y voló directo. Y yo me quedé así en plan de, vale, esto no tiene lógica. O sea, si estuviera encendido de alguna manera, si hubiese, no sé, algo, alguna vibración, pero que lo tirasen como si lo tiró a alguna mano, eso ya es extraño. Luego ya cuando me hice más mayor, habían espejos enormes, de hecho, dos espejos que se han roto sin ningún ruido. De hecho, o sea, tú sabes que un espejo se rompe, si se cae, se rompe con el cristal reflejado en el suelo, así, no es lo más normal. Pues el espejo se cayó con el reflejo mirando hacia el techo, además sin hacer ruido. Además era un espejo grande, o sea, un espejo enorme. Y tú dices, yo vale, ¿cómo, qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, eso no tiene lógica. Y cosas así. Y básicamente un día me harté porque yo intentaba entrar en la magia, pero a mí no me gustaban las vertientes que había. O sea, yo no sabía por dónde entrar porque no veía por dónde yo pudiese entrar, pero lo primero que hacemos es la Wicca, ¿no? O sea, entrar por la Wicca, también había libros de magia ucraniana y todo eso, pero no me gustaba, no me sentía bien con eso. Porque tú sabes que en la magia ucraniana hay una cosa muy fea, en la magia eslava hay una cosa muy fea que no me gusta nada, y es el traspaso. Es decir, tú coges cualquier objeto, ¿vale? Y la gente parece que no sabe que existen limpiezas. Y eso me trastoca. Y yo no entiendo por qué se está utilizando y se sigue haciendo, y el traspaso es coger alguna cosa y pasar todo lo malo, la pobreza, la enfermedad, cualquier cosa, pasarlo a ese objeto, ¿no? Y dejarlo en algún sitio, y cuando una persona lo coja, pues vas a recoger todo lo malo que tenga ese objeto, ¿no? Entonces, habían cosas así, como separar o como encontrar, o sea, que no había mucha conciencia en esas cosas. Era brujería limpia, era conseguir algo a través de la brujería, y ahí no entraba la conciencia, o sea, no entraba la moral. Excelente. Y ya vamos para allá porque, bueno, ahí nos das unas pistas muy bellas de lo que es, llamémosla, una transmisión muy natural, muy cultural de parte de esa magia ucraniana. Pero bueno, así a manera de puro chisme, ¿y en qué momento Ucrania y Cuba se juntan? O sea, ¿en qué momento tus padres se conocen? Y de paso aprovecho, bueno, ¿y qué se te pegó a ti de la cultura cubana? Ya nos has dado pistas, pero también Cuba es un territorio muy mágico. Pero ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo Ucrania y Cuba terminan unidos? Pasó que antes en la Unión Soviética, pues Cuba tenía un acuerdo, ¿no? Y había muchos, pues, extranjeros que venían a estudiar a la Unión Soviética porque la enseñanza era gratuita. Y aparte creo que te pagaban por la enseñanza. Entonces, pues mi padre fue uno de esos cubanos que vino a estudiar a Ucrania y pues se conocieron. Es cierto que se casaron muy jóvenes, creo que a los 20 años o así. Y básicamente así Cuba encontró Ucrania, Ucrania encontró Cuba. Oye, pero No súper hay lindo. más. Pero de parte de tu sangre cubana, ¿recibiste algún tipo de
o sea, también de transmisión, o sea, bueno, más allá de la alegría, del baile, que es una cultura así, como tú dices, más abierta, más comunicativa, pero digamos, había de pronto también algo ahí de raíces mágicas o eso es algo que también estudias de una manera un poquito más tardía. Hablemos un poco de esa raíz cubana si la hay. Fíjate, sí que la hay, ¿vale? Y aquí hay un camino un poco complicado y triste para mí, ¿vale? Hay una cosa, y es que yo cuando entré a estudiar brujería, ¿no? Pues obviamente te compras libros y tal, y lo que más me llamó, lo primero que vi es hoodoo, ¿no? Y las runas. O sea, básicamente es eso. Cuando yo conocí Hoodoo, tú sabes que son como que root workers o aquellos que trabajan con la raíz, aquellos que trabajan con los loas, con espíritus, pero también aquellos que trabajan con las plantas, con las velas, pero aquellos que también como que es algo muy folclórico, es algo muy tradicional, es algo que está a mano y me sentí súper cómoda ahí, me sentí súper bien ahí y como que me estaba llamando continuamente y yo no entendía lo que me pasaba, porque yo sabía perfectamente que obviamente vudú es una práctica que necesitas iniciación. Entonces luego me topé con los orishas y la religión yoruba. Y yo sé que la religión yoruba es muy, muy extensa. Es muy extensa, tiene muchas cosas. Eh, entonces, tampoco voy a entrar ahí a hablar sobre la religión yoruba porque no tengo suficiente conocimiento para hablarlo. Pero dentro de lo que es mi práctica, una vez, conocí, ¿vale? Vamos a llamarlo así, conocí a Oshun. Entonces, digamos que como me vino y me dijo, tú tienes que conocer tus raíces, tú tienes que saber de tus raíces y tú no puedes cortar tus raíces así porque sí, porque te dé la gana. Eh, con lo cual, ella me enseñó muchas cosas, ¿vale? Ella me enseñó muchísimas cosas. Eh, aparte, como que yo me sentía como en casa, porque tú estabas, pues siempre, ya lo hacía de antes, ¿no? De trabajar con la naturaleza, de ir a ciertos sitios, de pedir al agua, de darles ofrendas al agua, de ir a las montañas, de ir al bosque, pero ya no es simplemente por la cultura eslava, que también se parece mucho a eso, sino también por como que más tradición, no africana, sino cubana, ¿sabes? De esa manera. Y Osun me enseñó muchas cosas, muchísimas cosas, me gustó mucho. Eh, y ahí pues aprendí de ella unas cuantas. Pero ¿qué pasa? Te topas con gente que ya como que es la policía, ¿no? Que yo los entiendo perfectamente, pero ahí es donde radica el problema del mestizo, ¿no? Que cuando tú eres parte de una cultura y te están cerrando algo, diciendo, no, es que te tienes que iniciar, no, es que tú no pareces cubana, o tú no tienes ningún derecho, o tú es que eres una española y te empiezas a juzgar. Entonces empiezas a tener muchos problemas con la gente. Pero yo tengo varios amigos, me he hecho varios amigos y entonces dentro de ahí hablamos muchas cosas y no voy dentro de lo que es la religión yoruba, pero sí que utilizo ciertas prácticas suyas, lo que se refiere a la magia, lo que se refiere a ciertos ingredientes, dejar ofrendas, trabajar, por ejemplo, me gusta trabajar con el coco, me gusta trabajar con la miel, porque, bueno, trabajaba siempre con eso, me gusta trabajar más porque en Ucrania, por ejemplo, se trabaja más con el trigo. Yo sé que en Cuba se trabaja con, no lentejas, ¿cómo se llaman? Habichuelas. Habichuela. Eh, claro, entonces, con cosas así. Cosas Wow. así, porque en la cultura cubana es mucho más como que es una magia más simpática, es mucho más como que material, o sea, es trabajar con la tierra, trabajar con diferentes tierras, trabajar con diferentes objetos, trabajar con ciertos frutos, trabajar con ciertas hierbas, ¿no? La práctica ucraniana es mucho más de la palabra, es mucho más palabra, es mucho más, es un poquito otra cosa, es trabajar con los espejos, es trabajar con ciertas, es diferente.
Entonces me gusta mucho más, o sea, no me gusta mucho más, digamos que los voy mezclando y a veces me cuesta integrarlos, pero depende también cómo venga, ¿no? Pero me gusta cuando trabajo la magia, me gusta incorporar ciertos elementos como estos, ¿no? Excelente. Trabajar con Oye, pero flores, trabajar con ofrendas. eso está, no, o sea, está buenísimo imaginarse cómo empieza a ver ese diálogo. Y antes de que entremos en profundidad, bueno, listo. Tú creces, llegas a los 11 años a España, tu vida, digamos, bueno, imagino, bueno, te escolarizas, tú dices que, bueno, no, a diferencia de otras personas que relatan sus dones o experiencias que las hacen iniciar, ya esa juventud tuya en España, cómo transcurre o cómo empiezas tú a decir en algún momento, una cosa es que pues por familia lo tenga, lo haya visto de una manera natural, pero ¿en qué momento tú dices, voy a empezar a estudiar esto, voy a empezar realmente a encontrar, llamémoslo así, no sé, una senda espiritual o un conjunto de prácticas? ¿Cómo se fue dando eso, pero con algo complementario? También, digamos, cuando terminas el colegio y todo, te formas en un oficio, o sea, también cómo Mm. va a complementarse eso con la llaga, pues eso que tiene que estudiar, que tiene que trabajar, que tiene que tener pues una trayectoria de vida en el capitalismo. ¿Cómo funcionó eso? A ver, claro, yo aquí mi infancia, básicamente yo no tuve infancia o la tuve muy radical, ¿no? Pero digamos que cuando vine aquí en España, a las 2 semanas mi padre se fue. Entonces nos quedamos mi madre y yo en un país desconocido, sin idioma, sin absolutamente nada, sin saber cómo pagar una casa. Básicamente habían episodios muy, muy tristes. Sobre todo yo me acuerdo, por ejemplo, porque no teníamos dinero. Mi padre, pues vendimos la casa ahí, no podíamos volver ya. Y creo que mi abuela también le dijo a mi madre que no volviese porque obviamente es mal visto divorciarse y que te deje tu esposo, ¿no? Por esa parte. Entonces yo entendí el dolor de mi madre en ese momento. Entonces, claro, nuestra caminata empieza aquí en España. Mi madre encuentra un trabajo en un convento y yo desde los 11 años hasta los 20 y pico estuve muy influenciada por un convento. Aparte, yo estuve estudiando en un colegio católico y el convento me enseñó muchas cosas. Ahí creo que también ahí comí un poco del trabajo con la iglesia y trabajo con los santos para hacerle peticiones, para trabajar con ellos y me sentí también muy conectada con los santos, la verdad. Claro. Me gustó bastante. Me gustaban sus historias y todo eso. Entonces, había un momento, me acuerdo, aquí en España donde no teníamos comida, no teníamos absolutamente nada y nos dijeron, pues ahí había un sitio, un establo, donde habían vaquitas y a las vacas pues les daban pues el pan y los dulces caducados de los supermercados. No me preguntes por qué lo hacían, ¿vale? Pero se los daban. Y entonces le dijeron, podéis comer ahí, o sea, podéis coger de ahí el pan, tal, no sé qué es cuánto. ¿Qué pasa? Habían cosas caducadas, habían cosas no caducadas. Entonces íbamos ahí y había como que no sé si fue un mes o 2 meses que comimos solamente de ahí, porque no podíamos llevarnos pan y dulces, eso es lo único que había. Pues comíamos de eso y el agua, porque no había dinero, no había nada más, ¿no? Y yo me acuerdo que, claro, en Ucrania, yo viví una Ucrania pobre. Yo viví en una Ucrania donde no se me permitía comer cosas como, o sea, yo comía plátanos negros, a mí no me llegaban plátanos amarillos, a mí me llegaban plátanos negros, esos son los que ya tienes que tirar. Pues yo me acuerdo que mi madre los compraba, entonces los ponía ¿sabes? En un calentador para que se descongelen un poco porque hacía un frío de carajo, entonces se congeló un poco y yo me comía esos plátanos. Nosotros de la carne comíamos higadillos o cosas así, entonces yo vine de una Ucrania muy pobre y claro, venir aquí y sentarse ahí en ese sitio mirando como que en plan, me estoy comiendo un dulce, me estoy comiendo un pastelito, me daba igual si estaba caducado o no, o sea, me puedo hinchar a dulces. Entonces yo en esa parte dije, guau, qué guay. Y yo sabía que a mi madre le sentó eso, le sentó bastante mal, le sentó muy mal esa experiencia porque básicamente no teníamos nada.
En el colegio lo pasé mal porque obviamente no sabía el español. Cuando yo vine me metieron directamente al colegio y obviamente pues el bullying. El bullying, no sabía el español, me trataban mal, me escupían, me pegaban, me insultaban. Bueno, ahí lo pasé bastante mal. Aparte yo iba con mi madre a ayudarla a limpiar. O sea, a los 11 años a mí me dieron un cubo y me dijeron, tú limpias conmigo, porque mi madre no era de esas que por ejemplo, yo lo hago con mi hijo, yo soy mamá, entonces yo le digo, tú no vas a hacer nada. O sea, si yo soy la mamá, yo voy a trabajar y voy a sacar el dinero, lo que sea. Entonces mi madre me dijo, no, tú vas a aprender y tú vas a limpiar conmigo. Entonces yo con los años, a los 11 años, pues iba con ella a limpiar. Hay una gente que los sábados y los domingos la gente se iba a pasear, ¿no? Y yo pues me iba a limpiar. A limpiar casas, a limpiar sitios y todo eso. Y no me acuerdo qué sigo. No, Es el rollo como la persona. bueno, pero terminas, digamos, el colegio Sí, sí, y sí. estudias algo para un oficio o cómo fue tu desarrollo Fíjate, ahí. yo a los 18 años hice el bachiller, o sea, aquí como además la doble vía, no es que, o sea, para entrar en la universidad, bueno, da igual, me saqué la doble vía, me saqué geografía, matemáticas, latín y algo más que no me acuerdo. Pero básicamente entré, saqué una buena nota, pero mi madre quería que yo entrase en la doble titulación. La doble titulación era Derecho y Administración de Empresas o Economía, ¿no? Porque yo en Derecho no quería entrar. Yo desde pequeña sabía que me gustaban los idiomas. Yo quería estudiar los idiomas, yo estudiaba francés, yo estudiaba inglés, yo conocía ruso, o sea, yo más o menos me apañaba y me gustaban los idiomas y yo quería estudiar los idiomas, pero mi madre me dijo que no, porque como hemos tenido muchos juicios con mi padre, entonces mi madre quería que yo pues sacase mis cosas y pues que yo supiera de leyes y de la economía y básicamente que yo tuviese un trabajo decente, ¿no? De corbata y me metí en derecho, de hecho salí del derecho, pero porque me metí tenía que haberme entrado en derecho y economía, pero ya no me quedé sin plazas. Entonces yo le dije, mamá, no me he podido meter en la doble titulación, solo me meto en derecho. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estábamos trabajando en un convento. Entonces mi madre se enfadó, mi madre tenía la mano suelta siempre, siempre me pegaba. Yo sufrí de violencia, entonces siempre me pegaba. Eh, y en aquel momento me pegó. De hecho, había una monjita que estaba gritando, o sea, suéltala, suéltala. Era una monjita muy vieja, tenía 83 años, pero mi madre no le importó. Se enfadó conmigo y yo dije, hasta aquí. Me metí en economía porque tengo dos pares, ¿no? Porque yo tengo dos pares, o sea, tengo dos pares. ¿Qué Entonces me son metí en pares? economía, ¿De qué son pares? eh, ¿sabes Ya, cómo? un par, dos par, ya. Ok, continúa. Y me metí en economía, pero esta vez decidí irme de casa de mi madre. Y ahí empezó el caos en mi vida. El caos en mi vida. Empecé a estudiar Derecho, no me gustó. Me gustaba más la economía, que además lo tenía en inglés. Pero el Derecho no me gustó porque no era lo mío. ¿Y qué pasa? Salí de ahí. Salí del Derecho, pero como tengo dos pares y siempre me ha gustado los idiomas, me metí en traducción. Entonces estuve como que 2 años, porque en ese momento cambió el sistema de entrar en las carreras en la universidad, se cambió el sistema, se impuso un sistema nuevo y yo tuve que pues volver a hacer los exámenes. Y es que como además no me acordaba de nada, tuve que estudiar, porque yo entré en la universidad como que a los 23 años, creo. A los 22 años. 22 años entré en la universidad, que era bastante, o sea, era tarde para mí, pero bueno, que ahora digo y digo que no. Pero tuve que estar dos años haciendo exámenes porque suspendí matemáticas y volví a entrar. No le dije nada a mi madre porque dije, eso todo es algo mío, porque además mi madre me dijo, tú es que eres una perdedora, no te vas a acabar nada. Y dije, mira, esto va, adiós. Y, y me metí, o sea, me metieron en la traducción por la vía alemán, eh,
Y además era el número 13, o sea, me metí con el número 13. Y básicamente en aquel momento lo que hacían es, creo que hoy en día se sigue haciendo, sacaban unos periódicos donde te ponían acceso a los que accedieron a la universidad. Compré ese periódico y le dije a mi madre, en septiembre empiezo la uni. Me dijo, ¿cómo que digo? No hagas planes para mí, no me metas en ningún trabajo, porque ya te estoy viendo, porque me estaba buscando, dice, no me metas en ningún sitio, porque además yo siempre trabajaba y siempre compaginaba el trabajo con la universidad, siempre. O sea, nunca estuve yo sin hacer nada porque básicamente mis estudios los pagaba yo. Antes del décimo, o sea, que es el décimo curso, el colegio me ayudaba. Yo no me acuerdo que mi madre me pagase, aunque mi madre jura y perjura de que me pagara. No me acuerdo yo de eso porque básicamente ni siquiera llegaba el dinero para pagarle el cole, pero bueno, yo no me acuerdo de eso. Pero yo me acuerdo cuando me cambié del colegio, me pagaba mis estudios y en la universidad también me la pagaba yo. Entonces le dije, no hagas ni unos planes porque aquí me he metido, empieza la traducción. Me dije, mientes. Y yo, es que me da igual, no hagas planes porque yo me voy a estudiar. Y entonces ahí me metí en la universidad, súper feliz, súper alegre. También me costó muchísimo porque como yo estaba, aparte de la universidad, también me metía en el colegio de idiomas. Que por cierto, cuando se lo dije a mi madre, también recibí, o sea, no recibí de mano, pero el pollo que me montó es que no sé qué, es que para qué, que bueno, es mi vida y hago lo que me da la gana. Y yo me metí en la escuela de idiomas para estudiar, creo que, o sea, en la escuela de idiomas estudiaba alemán para reforzar, francés para reforzar, y llegué a estudiar un año de árabe, eh, italiano para reforzar, y creo que ya. Entonces yo me metí para estudiar esos idiomas, obviamente porque yo tenía en mente de cuando se acaba la universidad salir con 10 idiomas, o sea, para ir a trabajar o a hacer cosas. Eh, y yo trabajaba y me costaba muchísimo porque entre el colegio de idiomas, entre la universidad, entre que tienes que estudiar muchos idiomas, entre que tienes que trabajar, porque yo me acuerdo que trabajaba por la noche o trabajaba a la madrugada y luego cogía y dormía. Por ejemplo, lo que hacía es para pagar la universidad y directamente encontré un trabajo donde cuidaba a una señora, simplemente iba a su casa a dormir porque le daba miedo o pues si le pasaba algo porque era mayor y yo me iba a dormir, o sea, y eso así duraba, creo que 2 años duró así, yo no dormía en mi casa. Yo dormía en mi casa, yo me preparaba mi mochila y desde la mañana, o sea, no veía a mi madre. Por lo bueno, me salía bien porque como discutíamos tantísimo, pues por lo menos no nos veíamos. Y así fue la cosa hasta que yo estaba en mi último curso, tenía que entrar el TFG, el trabajo fin de grado y todo eso. Pero ¿qué pasa? Tuve problemas en un trabajo de un bullying, ¿no? Donde me estaban metiendo cizaña y nadie me defendió. Entonces había un gerente que pues me decía cosas feas, me amenazaba y yo hablando con los jefes no lo solucionaba. Dije sí, adiós. Y entonces cambié de trabajo y fue muy guay porque justamente encontré el trabajo a 5 minutos del donde ya estaba trabajando. Encontré el trabajo y dije, ¿me aceptáis? Dice, mira, entrevista, te hacemos la entrevista. Me hicieron la entrevista y me dije, mira, a partir del lunes empiezas. Y dije, vale, perfecto. ¿Qué pasa? Yo me tendría que ir de aquel trabajo. ¿Cómo lo hice? Le dije, como ya estaba mal yo con los gerentes, porque sabían mi situación y yo estaba mal con ellos, yo les dije 15 días de vacaciones, porque tenía unos 15 días de vacaciones, dije, esos 15 días de vacaciones para mí y luego me voy. Y me dijo, pero no, yo dije, no, me los cojo y me voy. Y justamente necesitaba esos 15 días porque era la prueba para irme a trabajar ahí, justamente. Entonces compaginé, eso sí, los tenía aquí porque era 5 minutos. Era 5 minutos, era girar y estaba el otro trabajo. Digo, me van a ver, pero al final todo sucedió, o sea, me pude el trabajo. ¿A qué viene todo esto? Que cuando encuentro el segundo trabajo, como eran 8 horas diarias, tuve que dejar la universidad. ¿La podía pagar? Sí, pero no podía estudiar, no podía acudir a las clases. Entonces, la universidad para mí siempre ha sido muy sufrida porque he tenido que buscarme la vida para pagarla siempre y me quitaba horas de estudio, que es lo que más me gustaba. Me quedan 2 asignaturas para acabar mi carrera
Me quedan 2 asignaturas para acabar mi carrera, que quizás algún día la acabe, porque me gusta mucho la traducción, me está ayudando mucho en muchas cosas. Eh, pero no la acabé. No la acabé porque justamente tenía que salir de aquella casa y yo no podía dejar un trabajo donde me estaba dando de comer para salir de la casa donde ya no se podía vivir. Entonces, ¿me duele no haberme acabado la universidad? Sí. Pero espero acabarla. Espero acabarla. Pero sí tengo No. la carrera. Oye, no, pero seguro. Oye, ¿sabes por qué me encanta? Bueno, nada más te empiezo a agradecer porque, bueno, eso es compartir tu vida y porque siempre he estado convencido que cuando hacemos contenidos o transmitimos algún conocimiento sobre magia, espiritualidad, como lo queramos llamar, esto debe partir de la experiencia y no solo la experiencia mágica, sino es la experiencia de vida, que es donde realmente forjamos y bueno, usamos estas herramientas, estos conocimientos de los que nos hemos apropiado y alimentado. Bueno, ya teniendo en cuenta un panorama bueno, de mucha lucha, bueno, lo diríamos aquí en Colombia, una joven muy guerrera, muy, como dices, con un par excelente y qué bello saber eso. Y ahora sí, bueno, y además, bueno, con una imagen materna tan fuerte, pero que da raíces, ahora sí, como paralelo a eso, empiezas a meterte, dices que arrancaste por la Wicca, pero en la actualidad vemos que te dedicas, o tengo la impresión de que te dedicas de lleno, pues a la brujería, a tus pacientes, a tus consultantes. ¿Cómo fue ahora sí ese? Eh, yo me quise meter en la brujería por 2 o 3 cosas. La primera porque eh, tenía un problema y es que yo no controlaba la energía. Cuando yo deseaba que a alguien le pasase algo, inconscientemente le pasaba algo malo. Entonces yo a lo largo me di cuenta de que inconscientemente le puedo hacer daño a alguien. Y quiero hacerlo de manera, o sea, no quiero hacerlo de manera consciente, ¿vale? Pero quiero controlar eso, porque cuando tienes un poder, tienes que saber cómo controlarlo y no enfadarte a diestro y siniestro, como sentirte súper poderoso y hacer daño a la gente, pues si alguien te dice cualquier tontería, ¿no? Hay que controlarlo. Entonces, la segunda cosa, porque yo tenía miedo, o sea, la brujería era para mí era un miedo constante. Y la tercera cosa, porque quería entrar, o sea, me gustaba la brujería y yo quería entrar. Entonces, era controlar lo que estaba pasando y saber lo que era. Empecé con la Wicca porque no era lo único que tenía Ven, acceso, Yaga, que es tenía que acá decir algo muy clave. Arrancaste porque sentías que tenías algo muy natural y es que si tú le deseabas algo a alguien, mejor dicho, sucedía, era una energía que no controlabas. Háblanos un poquitito de eso. ¿Qué cosas pasaron? Porque tuvo que haber ocurrido algo para haber uno dicho, uy, venga, 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 esto lo tengo que aprender a manejar o si no, pues no es tan divertido. ¿Qué pasó? Eh, Tú sabes que por eso viene de la cultura eslava, porque en la cultura eslava siempre manejamos mucho más la palabra. Entonces, en la cultura ucraniana, en la brujería ucraniana, hay muchas brujas, brujas que maldicen. O sea, de ahí la maldición. Por eso a mí cuando la gente me dice, no, la maldición se hace con una vela, yo no lo entiendo, ¿vale? Lo puedo aceptar porque, vale, genial, pero yo no lo entiendo. Porque en Ucrania tú abres la boca, o sea, cuando estás enfadado, cuando estás emociones o algo, abres la boca y puedes arruinarle la vida a alguien. Entonces, eso me pasaba a mí porque a mí me pasaban cosas, o sea, me enfadaba con la gente cuando la gente me hacía daño, sobre todo le pasaba con mi madre. Le pasaba con mi madre porque obviamente cuando tú pegas a un niño o pegas o sea, te comportas como no deberías comportarte como una madre, o habían personas con las que o sea, con las que a mí me comportaban conmigo mal, yo utilizaba la brujería, porque yo siempre he sido muy blandita, siempre he sido muy débil, ¿vale? Siempre he sido, no sabía pegar, tengo las manos pues muy enclenques, o sea, no tengo fuerza en las manos, entonces mi poder era en la brujería. Que en el trabajo a mí me decían, es que tú no sé qué, no sé cuánto. Me acuerdo que había un chico que me hizo mucho daño, además a conciencia, porque usó su fuerza bruta, y yo le maldije. Yo le maldije y al día siguiente vino con un pie roto. Con un pie roto porque se cayó de la escalera y no supo cómo. Dije, bueno, vale. Pero es que cuando eso le pasaba, cuando me enfadaba con la gente, cuando me hacía el daño conscientemente, pasaba lo mismo.
se me torció, se me rompió un brazo, se me rompió una pierna. O, por ejemplo, había una cosa que le dije, como tú me has hecho eso, así la gente te va a tratar a ti. Y venían con con problemas de trabajo, alguien les había insultado, alguien les había cerrado un camino, pero era siempre como que, ¿sabes? No de malas maneras, no es que como, no me has hecho esto, pues ahora te voy a maldecir, ¿no? Sino era más sincero. Como tú me estás comportando conmigo, que me estás haciendo daño a conciencia, así te va a pasar. Y gente que me haya venido, por ejemplo, había un amigo que me dijo que me asustó bastante porque yo no le tenía, digamos, en un principio nada malo contra él, pero me dijo, alguien que no creía en la magia y en la brujería de ninguna manera, me dijo, es que creo. Dije, vale, ¿y por qué? Y dice, es que se me cerraron todos esos caminos, pues se me fue la vida al pique, me fui a mirar, me dijeron que me han puesto un mal de ojo, una chica de que no era de aquí, eh, con pelo negro. Dije, yo le enseñé la foto y dice, pues esta se parece mucho, tal, eso y cuánto. Me dijo que y yo me acordé que sí, que discutimos y que discutimos, pero algo que me hizo daño pues me Sí. salió del alma. Me salió del alma, pero soy buena gente, realmente. No, te Soy creemos, buena claro. gente. Y entonces la Wicca fue como lo primero, digamos que empezaste ahí sí a indagar para ver cómo canalizabas toda esa energía y superabas esos miedos. Sí, la Wicca era algo accesible a mí que empecé a leer, pero claro, otra vez, eran libros que tenía mi madre. O sea, eran libros, mi madre tenía muchos libros de magia, brujería, pero es que yo dije, es que esto es una tontería, esto no me gusta. Hasta que un día llegué a una página web de un chico wicano, además, que él decía, no le escuchéis a nadie. O sea, la magia, sed un gato. O sea, así como el gato está todo el rato haciendo que su almohada sea de su agrado y puede estar ahí media hora como que haciendo, amasando la almohada, sed lo mismo, buscad vuestro sitio, buscad vuestro lugar. Y entonces yo me empecé a moldarme entre la Wicca, duré 1 o 2 semanas, dije, esto no es mío, esto a mí no me gusta porque a mí los dogmas y las reglas no me gustan. La brujería, eh, o sea, digamos como que la magia alta, los rituales, tal, o sea, eso a mí no me gusta. Yo necesito, o sea, la bruja trabaja con lo que tiene a mano. La bruja trabaja con su mente, con su voz, trabaja con lo que tiene en la cocina, trabaja con lo que tiene eso es la brujería, ¿no? Entonces, de todos los libros que empecé, o sea, leí un poco de judú, leí un poco de vudú, no me gustó. Cabe destacar que también es verdad que la gente que hoy en día puede, si no es originaria del vudú, no transmite buenas enseñanzas, ¿vale? Sí, y sabemos que el vudú, el judú o la brujería ucraniana, por ejemplo, ¿no? Algo tradicional, algo folclórico, es mucho más que se traspasa de boca en boca. Entonces es muy complicado leerse algo que te enseñe algo del folclórico tradicional. Eso te tiene que enseñar algo, ¿no? Alguien. Entonces yo lo que decidí, por eso la gente cuando me pregunta, ¿cómo empieza la magia? Digo, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Por qué? Porque yo lo primero que hice es plantas. ¿Para qué sirve esto? Y esto, si lo mezclamos tal, y si lo mezclamos tal, y dónde lo cojo, y cuándo lo recojo, y qué de aquí que puedo utilizar, tierras, sitios, aguas, bosques, qué tipo de espíritus hay, qué puedo hacer aquí, lo que tengo en mano. ¿Qué puedo hacer? De hecho, yo me acuerdo que en la Wicca, yo acabé muy rápido en la Wicca en el momento que me dijeron del Estado, tienes que comprar el Atame, tienes que comprar de esto y esto y esto y esto, y dije, ¿para qué? Ya está, ¿para qué lo necesito? Sí, queda muy precioso, ¿para qué? Es que el ata me corta, o sea, yo el cuchillo para cortar así, no sé qué, no es lo mío. Yo el cuchillo, o sea, lo meto en la tierra, yo el cuchillo lo puedo meter en un muñeco, yo el cuchillo lo puedo meter en el agua, yo el cuchillo lo puedo meter o sea, hacer un amuleto. Para mí, o sea, cortar el aire no es lo mío. O sea, no es lo mío. Yo necesito tocar. Entonces, podríamos decir que lo que hay dentro de mí, de toda la recopilación, de todos los... no es cuando entras a un supermercado y empiezas a ver qué es lo que hay. Hay patata, hay esto, ¿no? Hay leche y hay cebolla. Tú no vas con una receta, tú vas, ¿qué compro? ¿Qué hay? Vale, vamos a hacer algo con esto. Entonces,
ahí es donde yo entré. Luego empecé, obviamente, las historias, los cuentos de Ucrania, o sea, empecé a recordarlo, porque cuando eres pequeño ya lo sabes, que tienes que, cuando vas al bosque, tienes que pagarlo al Sovic, porque es un guardián, que hay tipos de espíritus, que tienes que saber cómo pagarlos, tienes que saber cómo encontrarlos, qué tipo, cosas así, ¿no? Entonces, digamos que me desvié. Sí que es verdad que por este camino probé otras cosas, como por ejemplo trabajar con los santos, pero ya te dije que a mí los santos me eran cercanos, eh, trabajar con ciertas deidades, eh, aunque yo no soy partidaria de trabajar con las deidades. Yo no entiendo a la gente cuando, en plan de, te pongo un velón, oh señor Odin, hazme ese trabajo. El Eso te iba señor, a el señor preguntar. Odin, el señor Eso, Odin te va a mandar al supermercado a comprar patatas, ¿sabes? sí, eso veo que para ti, por obvias razones, claro, la magia es algo mucho más pragmático, más del aquí, de la ahora, tal vez sin tanta mediación. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo la concibes? Porque ya me habías hablado de eso, que eres una persona más bien reacia con estos temas de la divinidad. Ahora sí, háblanos un poco de eso, cómo lo manejas o por qué no estás como tan de acuerdo a esas prácticas que están muy vinculadas con eso. Yo trabajo con una sola entidad o con una sola diosa, etcétera, etcétera. Vamos por partes. Aquí hay mucha. Es que no quiero decir tacos. Yo No, cuando me meto en mi sitio, a mí la boca excelente. peca. A mí la boca peca. No, de eso se trata. Entonces, Estamos en un podcast. eh, ¿se pueden decir palabras malsonantes? No. Pero claro, sí, ¿Ah, sí, sí, sí? Ah, vale, claro. vale, vale. A ver, cosas. Yo cuando entré, a mí la primera diosa, la primera deidad que me entró es Hécate, ¿vale? Además me entró de una manera, ¿cómo es ella? O sea, sin preguntar. No vamos a meternos ahí mucho porque hablé en mi cuenta y no es muy interesante. Pues si lo quieres luego preguntarme, yo encantada. Pero eh, yo empecé a... Entonces ahí cuando me vino Hécate, yo empecé obviamente a informarme, a ver qué pasa, empecé a buscar información, a comprarme libros sobre Hécate y todo eso. Obviamente tienes que saber con quién trabajas, ¿no? Entonces empecé a informarme por el blog, ¿no? Por Instagram, TikTok o cosas así de la gente angloparlante, la gente americana, la gente angloparlante, porque no sé por qué van años por delante de nosotros. Entonces ellos discutían, pues ya te decían, si tú quieres trabajar, que una deidad te guía, una deidad te pone el camino, una deidad pues hace que tú aprendas de ciertas habilidades, que tú te hagas tú, que tú seas mejor versión de ti. Entonces, obviamente, aquí en ese sentido, Nuestra Señora Hécate, bueno, y no es solo Hécate, porque todos los dioses son así, o sea, cuando las deidades son así, por lo que he escuchado, ¿eh? Porque hoy en día tengo un poquito otra opinión. Entonces, básicamente lo que pasa es que ellos te están guiando y están haciendo para que tú muevas el culo y aprendas y seas independiente. Porque la deidad, o sea, la deidad, yo separo, un día Brujo del Sur siempre ha dicho en su canal que la brujería, la magia y la devoción a las deidades se separa. Y tiene toda la razón, porque una cosa es la brujería, que depende absolutamente de ti y eres tú la que la maneja, y otra cosa es que tú, imagínate, vienes con una velita a un dios y te haga el trabajo, ¿vale? Eso suena, para mí suena a ridículo. ¿Por qué? Porque la función de la deidad es que tú te hagas fuerte, es que tú te hagas independiente, es que tú puedas andar por ese camino tú solo, ¿no? Entonces la deidad, cualquier deidad te va a poner un puñado de cosas por el camino, obstáculos, incluso esas deidades para pues transformarte para que tú aprendas a hacerlo. La devoción a una diosa o un trabajo con Dios consiste en eso y sobre todo cuando yo veo muchos altares con un montón de ofrendas ahí, oro, todo eso. O sea, entiendo que se pueden poner flores porque a mí me encanta, pero yo digo, la deidad no quiere esas ofrendas, ¿no? O sea, es más bien establecer una relación con esa deidad, pero también es como que ofrendar por respeto, pero también por agradecimiento, ¿no? Pero por otra parte, lo que me gustó mucho
en las cuentas angloparlantes es que decían que si tú no tienes dinero no pasa nada, no hace falta comprarle vinos, no hace falta comprarle cosas caras o tal. Lo que se puede hacer, oye, que tú estás devocionando a Odin, estudia, lee, infórmate, o incluso yo conozco que tiene otra forma que es de viajante, ¿no? De errante, de un errante, viaja, ¿no? Hónralo, honra a la deidad dependiendo a dónde pertenezca esa deidad o sus características, ¿no? Esa es la honra. Entonces a mí me gustaba mucho eso y yo seguía ese camino. Yo cuando le pedí, a Hécate le pedí unas cuantas cosas, pero era para protección. Era protección porque yo me sentía mal y todo eso. Y, y unas cuantas veces, porque era muy miedica, y me hizo de las suyas. O sea, me hizo de las suyas que me cagué patas arriba. Pero bueno, ella ese día y no. Entonces, a mí eso de que la gente trabaja porque alguna deidad va a hacer una separación para ti o te va a abrir los caminos o lo que sea, no. Para mí la devoción a una deidad es un trabajo personal, que primero lo que tienes que hacer es aprender de la deidad, pero aparte entablar una relación, pero además cambiarte tú. O sea, la deidad no te va a traer nada. La deidad te guía para que tú puedas traerte lo que tú quieras traer, ¿no? Es subirte, es elevarte, es trabajar tu conciencia, es quitarte tus miedos, es quitarte tus inseguridades, es convertirte en alguien mucho mejor. Entonces, para mí, eso de cuando trabajo con los santos, quizás porque eh, los santos son, obviamente, pues han sido personas, ¿no? Entonces, ¿con ellos se puede trabajar? Sí, bueno, se puede, pero incluso ahí yo no consideraría que fuese una brujería o brujería católica. Ahí yo consideraría que estás haciendo una petición y una petición, al fin y al cabo, es que tú vas a una iglesia y le pides algo a alguna deidad, a algún arcángel o lo que sea. Eso es una petición. O sea, es una petición. Para mí no existe como que la brujería católica. Para mí existe brujería o devoción dentro de cierta religión, ¿no? Total, ¿Qué más no, lo que se me ha olvidado? acabas de decir es supremamente no iluminador, porque sí, hay gente, bueno, que tiene otras formas de verlo, pero sí, separar la devoción de ese trabajo un poco más pragmático, creo que sí coincidimos en eso. Por lo menos, claro, los dioses nórdicos, te entrego la espada, te entrego el escudo, aquí tienes una tripulación, haz el viaje, o sea, no te voy a hacer un milagro, no es una cuestión, sí, digamos, de esa concepción católica. Ven, llega, bueno, y entre todas esas, ¿cómo llegas, bueno, a formar la familia que tienes? Porque, bueno, además, curiosamente, con un ucraniano, o sea, ¿cómo el camino te lleva a reencontrarte con esa tierra de tu madre? fíjate, cuando yo se lo dije a un amigo mío que le quiero mucho, dije, me voy a casar con un ucraniano, y me dijo, dice, vamos a ver, llevas aquí 20 y pico años, dice, no te podías haber buscado un español, o sea, te vienes de Ucrania para casarte con un ucraniano, pero tú tienes vergüenza, y yo dije, pues no, pero bueno, no pasa nada, como él sabe todas mis andadas y mis locuras, porque he hecho muchas locuras, no pasa nada. Mi marido vino aquí huyendo de la guerra, ¿no? Porque en la parte que estaba en sus casas estaba justo al lado de la frontera con Rusia. Y entonces fueron, pues cuando todo empezó, fueron los primeros a los que los atacaron y todo eso. Es un tema peleagudo que no quiero tocar porque luego no quiero que la gente empiece a meterse en política porque eso no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces vino aquí porque, voy a decirlo, ¿vale? Pasó una cosa muy, muy fea y es que cuando él se volvía, porque además él estudiaba en la universidad y no le dejaban, digamos que para pasar de su casa a buscar la universidad le complicaba muchísimo más el camino porque estaba cerrado continuamente, tenía que enseñar los papeles cada 3x3 y básicamente pues su familia tenía miedo de que un día es que no llegase y un día de hecho le pasó una cosa muy fea y es que él volviendo de la universidad a casa por la noche, porque ya te digo, para llegar a su casa ya se estaban complicando mucho las cosas, entonces le cogieron y solo por diversión, le pusieron de rodillas, le pusieron una pistola en la frente y le dijeron, ahora reza, ¿no? Entonces es No. algo muy feo, sí, le pasó eso. Le pasó eso. Entonces, claro, él tenía 20 y pico años, 20 años creo que fue, o menos.
Entonces le pasó eso, le contó eso y dijo, mira, yo me voy de aquí. Ya me voy de aquí porque es peligroso, realmente, es peligroso. Y obviamente una de sus casas se destrozó porque cayó una bomba ahí, no se podía ya estar ahí en ese territorio. Era muy, muy, muy trágico. Vino aquí, su vida ha sido bastante dura, porque vino aquí con un amigo. Eh, el amigo vino con su familia, luego lo echaron, él se quedó solo en la calle, empezó a encontrar trabajo, empezó a vivir por su cuenta, estaba aquí solo. Entonces, un día, así mágicamente, porque él trabajaba con unos chicos, ¿no? Y vino a mi casa, yo no estaba, y básicamente le ayudó a mi madre a hacer ciertas cosas de la construcción y todo eso, y había unas pesas en casa. Y ya le dijo, oye, si quieres cógelo porque es que me los dieron y yo no los utilizo. Y como él ya siempre ha sido muy deportivo, siempre ha estado en deporte, metido en deporte, entonces él pues utilizaba mucho las pesas. Me dijo, vale. Y mi madre me llamó, me dijo, mira qué chico más guapo. Y yo, pero como mi madre estaba desesperada, es que mi madre estaba desesperada con casarme con alguien, parece que yo le molestaba en casa o algo, o compartir el aire que teníamos en la misma casa, ¿no? Pues ella quería que yo, pues, me casara con alguien. Desde los 15 años que ella quería que yo estuviese con alguien. Eso era una pesadilla. Y ya básicamente, pues, cuando él vino a recoger las pesas, yo ya estaba ahí y mi madre pues empezaba, ay, mira qué chico, no sé qué es cuánto. Y yo, deja en paz. Y claro, él se metió así en plan de qué está pasando y dije, nos vamos a tranquilizar. Y le empecé, dije, mira, yo tengo un hobby, hago fotografía. Si tú quieres un día, de hecho, fuimos a hacer fotos y me quedaron fotos ahí aún. Digo, hacemos fotos porque yo practico y me gusta tu perfil y todo eso. Sin nada, hacemos fotos y ya está. Amistad, porque es que yo tampoco quería ir a ningún sitio porque yo quería acabar la carrera en aquel momento e irme a Alemania. O sea, irme a algún sitio lejos, pero irme a Alemania porque yo necesitaba practicar alemán, necesitaba buscar trabajo ahí. Yo tenía pensado en ir a Alemania, o sea, no tenía planes ninguno de salir con nadie. Los hombres sois complicaciones. Los hombres complicáis la vida de las mujeres. Y básicamente de ahí empezamos a salir, a hablar, no sé qué es cuánto, hasta que dijo, yo, hasta que pues nos besamos y tal. Y yo, claro, yo acostumbrada a España, porque aquí, pues para que una relación sea estable, ¿no? Pues se pide salir. Y yo no sabía lo que pasaba, porque claro, tú puedes estar con un chico besándose y tal, pero puedes no salir, o sea, puede ser una relación abierta, lo que sea. Y yo le dije, oye, ¿estamos saliendo? ¿No estamos saliendo? ¿Qué estamos haciendo? Dijo, pues claro que estamos saliendo, ¿tú qué crees? Que yo no, yo no, yo. Y claro, pasó una cosa muy graciosa porque él es 4 años más joven que yo. Y yo cuando me enteré, porque yo tenía la apariencia muchísimo más joven, y él pensaba que yo tenía 21 años cuando yo tenía 28. Él tenía 24 y yo tenía 28. Y él me dijo, cuando se enteró que yo tenía 28 años, dijo, Dios, ten cuidado, ¿eh? Y dije, ten cuidado porque que son 4 años, o sea, vive tu vida, no te metas en una relación. Pero no. En un mes, porque además mi madre ya empezó, no sé, yo creo que fue la posesión, el diablo tomó su cuerpo en aquel momento y empezó un desmadre y en un mes encontramos una casa, que es esta, y dije, yo me voy a mudar porque esto es inaguantable. ¿Tú te quieres mudar conmigo? Me dijo, pues vale, pues y nos mudamos así. Y nada, no, ¿cuánto fue? Yo no sé si 7 meses, eh, en 7 meses me quedé embarazada. Sí, me quedé embarazada. Y luego nos casamos. Es que mi vida es demasiado rápida y estoy muy cansado, todo muy sufrido. Entonces nos quedamos así, me quedé embarazada, bueno, conocí a sus padres, eh, vinieron aquí, luego empezó la guerra otra vez, bueno, empezó la guerra se fue a más, vinieron aquí, estuvimos un año viviendo aquí. Esto fue muy imposible porque está subiendo, o sea, es vivir con la Unión Soviética. Entonces, vivir con la Unión Soviética caca mal. O sea, no. ¿Qué O sea, significa? ¿Qué significa vivir con la Unión Soviética?
El pensamiento cerrado de, y esto no se hace, y esto tiene que ser así, y esto tenéis que trabajar, y tú, ¿por qué estás haciendo trabajos de brujería? Y tú no sé cuánto, o sea, siempre la crítica de que tienes que tener un trabajo, tienes que tener una carrera, o sea, es como que enlatado, vivir en una lata, ¿no? Tienes que tal, y por qué tal, y cuándo vas a hacer esto, es continuamente la crítica. Yo, cuando me mudé aquí, yo sé lo que es la libertad, ¿no? Porque yo siempre viví sin ella. Entonces yo le dije, cuando vinieron mis suegros aquí, o sea, me llevo mal con ellos directamente. Me llevo mal con ellos directamente porque digo, esto en mi casa no, me da igual. Esto en mi casa no. Y básicamente, pues tienen un carácter, son gente mayor de 60 y pico años, tienen un carácter muy fuerte. Y cuando yo tuve ya mi primer hijo y cuando ya empezaron, es que estás llorando como una nena. Bueno, la Mahakali aquí despertó, dije, mira, a mi hijo no. Entonces, claro, tú según la Unión Soviética, que es que esto está mal y la mujer tiene que ser así y el hombre no llora y el hombre es un macho y es que el hombre es el proveedor. Y yo dije, no, no, o sea, básicamente yo me fui de ahí y yo no voy a aguantar eso. Y claro, eso le pasaba a mi hijo y le pasaban cosas a mi hijo y le decían cosas a mi hijo y aparte no se encargaban como deberían de encargarse unos abuelos. Dije, no, aquí no. Y básicamente, pues pasaron muchas cosas más, pero ya vivimos solos y todo eso. Y él te Pero mi vida es un acompaña en caos. tu trabajo, ¿sabes? ¿Cómo comulgaste ya con él esta parte de que tú haces tus prácticas de brujería? ¿Lo entendió, distancia, o son de esas cosas como que te las respeto, pero tú allá y yo acá? ¿Cómo lo manejas en pareja y en familia? Fíjate, cuando nos conocimos, después de unas semanas me dijo, tú eres un poco oscura. Y dije, ¿dónde? ¿En qué sitio soy oscura? Me dijo, tú eres un poco oscurilla, pero me gusta, ¿eh? Y yo, vale. En fin, mi marido también practica, mi marido es medium. Mi marido es medium, nos apoyamos, discutimos, no tenemos los mismos puntos de vista. De hecho, han habido momentos donde he reñido con él, he discutido con él, he dicho, esto no es así, esto no es así. Pero eres terco. Pero él trabaja en la brujería. Bueno, más que la brujería es la magia, porque él trabaja más lo que es la energía, trabaja las runas, trabaja eso. Si yo soy si yo soy la hierbera de casa, ¿no? Si yo soy la bruja así, él es más pues meditar, respirar, o sea, eh, trabajar con el espíritu, con la mente, con la energía y cosas. Es más espiritual, más energía, más mago que, que yo, yo soy, soy menos espiritual porque la espiritualidad la he utilizado siempre día a día. Entonces, eso de que ser resplandeciente, el ser de luz, el ser no sé qué, no sé cuánto, esto se me activa aquí no sé qué y digo, no, o sea, buena persona, ya está. Entonces, que hay mucha gente que dice, yo he tenido un despertar y no ha tenido absolutamente nada, porque es lo que hablamos tú y yo, ¿no? Que hay mucha gente que está diciendo, no, es que mi Dios me quiere mucho, me ha dicho que soy la favorita, que conmigo juegan, que yo sé no sé cuánto, red flag. O sea, además aquí, o sea, la gente que me va a escuchar, muy importante, si algún espíritu os aparece, una deidad, lo que sea, y te dice, tú vas a cambiar el mundo, tú eres la importante, tú eres en su cuanto, centraros en vosotros mismos. Primero porque esto no existe, ¿vale? Si algún espíritu trabaja, algún Dios trabaja con vosotros, no es que vais a salvar al mundo o no es que sois el favorito de alguien, es que eso quiere decir que tienes que trabajar contigo mismo. Si tú empiezas a creerte esas cosas, se te va a ir la perola, se te va a ir la cabeza y al final te vas a encontrar en un sitio muy feo. De hecho, es lo que le dije yo a Rolo, yo tuve un problema el año pasado del cual he salido, ¿vale? Pero ha sido muy, muy complicado. Y es lo que siempre digo, si tú entras en la brujería, en la espiritualidad, si tú te vas a creer cualquier palabra, cualquier cosa que te digan desde el más allá, aunque es más para acá que más para allá, ¿vale? Es más aquí, vas a encontrarte en un sitio donde es muy complicado salir. Hay una cosa, porque yo estoy, ahora mismo que he tenido eso, me estoy informando y he visto que más personas como yo lo han tenido. Hay una gente que ha acabado en psiquiátrico
y ha salido ahí, diciendo que no he tenido una depresión, que yo no he tenido que estar en psiquiátrico, pero que no he tenido apoyo para que la gente me entendiese. He conocido y he leído historias donde la gente dice que ha tenido que cambiar totalmente su vida porque una deidad se lo ha pedido. Y le cuesta. Y hay alguna gente que ha pasado por ese colapso, por esa historia, y está diciendo que es un peso enorme. De hecho, en Siberia, los chamanes de Siberia lo llaman como que la enfermedad chamánica. La enfermedad chamánica, porque hay mucha gente que me verá, que nos verá y dirá, bueno, esto es psicosis que la gente está teniendo psicosis. No tiene nada que ver. O sea, no es psicosis, o sea, no es nada de eso. Es cuando no sé cómo explicarlo, ¿vale? Es muy complicado, pero es algo muy chungo. Vamos a hablar así. Es cuando juegan con tu mente y pueden hacer que te sientas, yo qué sé, en el balcón desnudo a hacer pis, Sí, ¿sabes? sí, sí, Y lo sí. vas a hacer. Te están jugando con tu mente. Por eso el trabajo de las deidades, el trabajo de los espíritus, el trabajo de los dioses, siempre, siempre, siempre hay que cogerlo con pinzas y siempre, siempre, siempre trabajar uno mismo para ser mejor, para ser independiente, ¿vale? Y pensar siempre con la cabeza y con la lógica. Si alguien nos dice, no, es que tú eres tal, no lo creáis. Ya sé, porque yo vengo de una familia disfuncional, yo vengo de un sitio, como ya habéis escuchado, donde a mí me ha faltado amor y cariño. Entonces, obviamente, cuando alguien te viene, un espíritu te viene y dice, no eres importante, pues dices, ay, es que me quiere, me ama, ay, es que tú no lo entiendes. No, no, el que tiene tú tienes que amarte a ti mismo. La verdadera devoción a cualquier deidad es estudiar la deidad y es aplicar las enseñanzas de esa deidad a tu vida. Esa es la devoción. Entonces, si te gusta alguna deidad y tú la devocionas, es porque te llamas a deidad porque quieres tener algo de esa deidad. Pero para eso tienes que, como que, mejorarte a ti mismo. ¿No? Yo que sé, hay mucha gente que trabaja con Ganesh, entre comillas. Es que ábreme los caminos y tráeme el dinerito. No. O sea, Ganesh es una deidad del panteón hindú, para empezar, sabio, ¿no? Es alguien que ha matado su ego, es alguien que ha equilibrado sus emociones. Entonces, y es alguien con una conciencia muy alta. Entonces, yo te cuento esto y si le preguntas a alguien que siga Ganesh, y te va a decir, ah, pues no tengo ni pajolera idea de lo que me estás hablando. Entonces, tened cuidado con quién estés trabajando. Tened mucho cuidado porque se os pueden presentar cualquier cosa. Soy el Arcángel Rafael. Sí, señor, Arcángel Rafael. Muy buenas, ¿cómo está? No. Y mañana vendrá el Arcángel Miguel también, y nosotros nos lo creeremos. Y hay mucha gente que se está dando cuenta que realmente lo pasa, pero también lo está llevando a otro sitio. Eh, Como que son alienígenas o que jueguen con nuestra Sí. mente o que nos están comiendo la energía, no tiene nada que ver. Es entender la lógica. Es entender la lógica y eso de que somos seres espirituales viviendo en un cuerpo encerrado. No, eres una persona donde la mente, el espíritu y el cuerpo tienen que estar alineados en armonía para vivir esta vida. Tú estás viviendo en el mundo material. O sea, si quieres irte a ese lado, no te lo aconsejo. Pero para vivir una plena vida, tienes que tener la mente, o sea, ser consciente de lo que está pasando y no creerte cualquier tontería que te pase por la cabeza. La mente, el espíritu, el sentimiento, las emociones y el cuerpo tienen que estar en perfecta armonía. Eso sí, ahí entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero de verdad, red flag, no, porque he escuchado de tantas cositas y yo también he caído en esas cosas, menos en una. Eres muy importante, es que eres tal, y yo digo, sí, hasta luego. A mí también me han dicho, es que eres la reencarnación de Marie Laveau, eres la reencarnación de Esquigal, y yo digo, sí, pues, claro que sí, sí, digo, muy bien, muchas gracias. Y no, no, pero sí, sí han dicho eso. Yo he recibido información, yo he escuchado eso, la cosa más Claro, grande del mundo. claro, creo que No. sabemos más, porque hacia allá iba. Cuando empezamos además a tener una imagen, así sea con una comunidad grande o pequeña en redes sociales, claro, empiezan a aparecer, estoy seguro, claro, esas romantizaciones
Y yo lo veo como algo muy normal, pero tú lo acabas de decir, tener mucho filtro y mucho criterio para empezar a depurar y realmente vivir esto, digamos, y estoy de acuerdo con eso, plena conciencia. También tengo mis críticas con aquellos que se ufanan mucho de estar en otros planos astrales y se les olvida que, exacto, estamos acá. ¿Qué Entonces, es el astral? no, mira, seguro que te ha pasado. No, no, es que yo te hago un trabajo de amor, pero a ver, en tu vida tú no has encontrado ni el amor y jodes a todo mundo, o cómo me vas a abrir los caminos económicos si tú no sabes ni cómo organizar tus propias finanzas. Yo también soy, en ese sentido, muy crítico, pero ven, Yaga. Y ya nos diste muchas pistas y de cómo es tu posición al respecto, pero eso, como madre, como alguien que además dices, perdona si lo digo, como que quieres, se nota que quieres romper ese esquema por obvia razón del que tú creciste, de imagen, pues de una madre más bien dura. Eh, ¿Cómo lo aplicas con tu hijo? No me refiero a que propiamente lo estés iniciando ni nada, pero obviamente hay una forma tuya de crianza, una forma tuya de guianza que se está alimentando de todas estas experiencias. ¿Alguna vez frente a ese rol de mamá se te ha puesto a prueba, llamémoslo, tu espiritualidad o tus convicciones, o al revés, es cuando más has tomado partido por esto que nos has compartido? Yo creo que el convertirme en mamá, y además mi madre me dijo, cuando yo me fui de casa, me dijo, cuando tengas hijos se van a portar mal igual, o se van a portar mal contigo, no te van a querer, o me vas a entender porque yo he hecho tal cosa. Y lo cogí muy personal, ¿no? A ver, el haber tenido, no voy a contarlo todo, pero he tenido un embarazo complicado, he tenido una crianza complicada, ¿no? Eh, Básicamente porque yo lo criamos con mi marido, ¿no? Entonces es lidiar con ciertas cosas porque él también tiene unas enseñanzas, ha tenido unas enseñanzas en casa que son muy parecidas a las mías, ¿no? Entonces, he tenido más tiempo de trabajarlo que él. Y claro, el ser también tener la sangre cubana, ¿no? Haber vivido más aquí en España, creo que hemos chocado mucho por esas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido a mi hijo, tú te conviertes en alguien, por aquí no, ya está, por aquí no. O sea, es lo único que me toca la moral. Yo puedo olvidarme de mí, yo puedo, por ejemplo, no hacer ciertas cosas sobre mí, ¿no? Pero lo que respecta a mi hijo se me enciende mucho y eh, no lo llevo bien, pero lo llevo bien. ¿Por qué no lo llevo bien? Porque básicamente el único modelo de madre que he tenido ha sido el mío, porque yo no he visto a mi abuela. O sea, mi abuela se desentendió. Entonces, ¿sabes? Como que aprender a ser mamá sin haber tenido alguien que te pueda ayudar o alguien que te pueda enseñar qué es ser una mamá. Entonces, ¿es complicado? Sí, porque a veces le mimo demasiado, a veces le compro demasiadas cosas. De hecho, cuando estaban mis suegros aquí, pues los niños son malcriados y gritan. Obviamente, eso en Ucrania no pasa. El niño grita, llora y le das una colleja y dices que cállate. No, yo no soy así. Yo a mi hijo no le pego. O sea, yo a mi hijo me bajo, hablo con él, espero, grita, llora, patalea. Así no, o sea, pero no le pego. Pero claro, empezó a llorar, a patalear, que es algo muy normal en España, es que en España eso se entiende. Pues vino mi suegro, eso le pasa porque le compráis cosas, demasiados juguetes. Claro, le mandé a tomar por culo y se fue corriendo, ¿no? Pero yo le dije luego, yo le compro cosas a mi hijo porque yo no he tenido eso en casa. Entonces yo intento comprarle algo porque no quiero privarle de eso, un juguetito por 1 euro, un chupa chups por 50 céntimos. Yo no lo he tenido y quiero que lo tenga él, pero en la crianza básicamente me está costando, pero creo que lo estamos llevando bien, seguimos vivos, ¿no? Pero sí, lo estamos criando nosotros solos porque yo a mi madre no se lo dejo ver porque yo no me fío y a sus padres básicamente tampoco es que se interesen mucho. No los he visto que son unos abuelos que quieran participar como abuelos. Y quizás incluso yo pienso a veces que soy muy rígida en ese aspecto porque yo con mi hijo quiero que la gente se comporte como yo quiero que se comporte. No tipo Hitler, pero porque yo sé, aunque suene muy egocéntrico,
lo que nos hay que hacer. No hay que compararlo porque cada niño tiene su ritmo, no hay que pegarlo, no hay que insultarle, no hay que llevarle de la mano a rastras y encerrarlo en la habitación, eh, no hay que elevarle el tono, aunque a veces a mí incluso se me escapa porque es que hay situaciones donde dices, por favor, no, eso no. Eh, Me preocupo mucho, por ejemplo, me participo mucho en su colegio, o sea, lo que hay que traer, qué tengo que hacer, porque mi madre se desentendía, yo en el colegio estaba sola, básicamente. Cuando era pequeña sí, hacíamos algo, pero básicamente era yo. Entonces voy, ¿tiene alguna función? Voy. Vamos, tal, no sé qué es cuándo. Hay que aprender algo, hay que comprar algo, hay que hacer algo. Entonces, siempre es acompañarle y hacerle para que él tenga su infancia. Es que es caro, es que ya tiene juguetes, me es igual, cómpralo. Es que cómpralo. Y a veces dices, ah, pues bien, sí, lo he comprado y sí, sí, está jugando, está bien, mira, le viene mejor, ¿sabes? Y también como que hay mucha gente, o sea, que también es que no lo va a usar, es que no lo quiere, es que ya verás que lo tira, es que tiene muchos juguetes. No lo sabes porque un niño se está desarrollando, cómprale esa pizarra, no lo está usando, cómprale otra cosa, pero con la pizarra has visto que le gusta dibujar, cómprale lápices, ah, es que los lápices no los utiliza, cómprale otra cosa, yo qué sé, yo tengo un cajón lleno de cosas, manualidades que le dijo a mi marido, necesito comprar. Es que es mucho dinero. Me da igual porque el niño tiene que hacer cosas, tiene que entretenerse, tiene que empezar a coser con su aguja Claro, de... Entonces, yo soy muy estricta en ese aspecto. Yo sé que quizás no me quieren mucho dentro de mi familia, dale. pero por lo menos yo estoy viendo que mi hijo en el colegio cuando me hablan, dice un niño maravilloso, aprende mucho, juega mucho, se desarrolla. Entonces, yo estoy contenta. Yo quiero crear un ser humano consciente y un ser humano, Qué una buena persona. bello. Y también se interesa a su manera, de pronto te ve haciendo tus prácticas o tú lo tratas de manejarlo o él si ya empieza a ser curioso, te pregunta, te acompaña. Sí, él, o sea, desde muy chiquito siempre le gustaban las cartas de tarot. De hecho, le tuve que comprar una baraja de cartas de tarot. Y no pasa nada, son cartas de tarot. Si él veía, yo quiero cartas, cartas, cartas. Mira, toma tus cartas porque estas son de mamá, la vas a romper porque es un niño. Eh, Obviamente he tenido a mi suegra con cuando ruchupetees. Esto no se ruchupetea porque esto es tinta que se va para adentro, se estropea. Dije, para afuera. El niño ha jugado un poco con el tarot, lo ha visto, lo ha dejado, es normal, es un niño. Él sabe, por ejemplo, tenemos altares en casa, él sabe los mantras de Ganesh, Om Gan Ganapataya Namaha. ¿Por qué lo sabe? Porque nos ve a nosotros cantarlos. Dice, mira, Ganesh, y dice, sí, un elefantito, pues mira, tal, ah, pues mira, qué bonito. Nos ve escuchar Om Namah Shivaya, también los canta, pero nadie le inculca. O sea, pero le estamos perdiendo, como él ha estudiado en un colegio católico, porque yo estudié ahí y a mí me gusta el trato y me gusta cómo lo están haciendo, y aparte está cerca de casa. Claro, sí. Entonces, él está viviendo, no es que está viviendo entre dos culturas, es que a mí no me molestó la religión, a mí me gusta la gente, ¿no? Pero la gente igual lleva el fanatismo en la brujería igual, en la brujería que a veces parecemos perros rabiosos. Es que tú, para sacar cuánto, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Es que te sabes todo, pues aprende, estudia, haz algo, deja de meterte en los caminos de los demás, ¿no? Siempre el chisme. El chisme bueno es el chisme corto, ya está, porque los demás es tontería ya, ¿no? Entonces mi hijo, pues una vez, yo que sé, ha empezado a hacer sus menjurjes porque están las cosas, o sea, un aceite entre con las hierbas, mira mamá, he hecho esto. Y yo me miré así y dije, pues está bien hecha la mezcla, está bien hecha la mezcla, que además metió ahí, lo metió inconscientemente, supongo, pero estaba bien hecha la mezcla para el aceite. Dije, bueno, me lo quedo. Y sí, siempre porque no tiene ninguna zona restringida, salvo las herramientas que las escondemos, pero donde hayan velas o las cosas así, siempre las toquetea, siempre las mira, siempre está ahí. Qué lindo. Bueno, Yaga, algo que es infaltable hablar, porque bueno, una cosa es la práctica, el conocimiento, eh, pero ¿en qué momento también optas por compartirlo en las pantallas? Porque bueno, como lo dije al inicio de este capítulo, yo me crucé contigo en TikTok. ¿Por qué decidiste, nada, abrir la cámara del móvil y empezar a compartirnos lo que sabes?
fíjate, yo al principio no lo sabía, pero yo siempre, o sea, no me acuerdo del todo por qué, pero primero yo soy una persona que cuando veo muchas tonterías me, 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 me quita. Antes del TikTok, yo ya estaba en Instagram. Yo estaba en Instagram, o sea, eso que sabes que la gente sabe, dice, a ver, ¿pensáis que, que solo el TikTok ha abierto la brujería? No, o sea, eso estaba antes en Facebook, eso estaba en Instagram, eso estaba en otros foros, o sea, la brujería no solo existe en el TikTok, es cierto. O sea, entonces vengo de otras redes sociales. Lo que pasa es que el TikTok me llamaba mucho, pero dije, yo estaba muy acostumbrada al Instagram. Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. ¿Por qué? Porque ves mucha tontería y te apetece hablar. Y yo seguramente habrá sido algún vídeo que me hizo clac, clac y dije, ya está, yo quiero hablar. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que me frenaba mucho es hablar dentro de la cámara, o sea, delante de la cámara. O sea, es inseguridad. De hecho, si ves mis primeros vídeos, era una cosita así, que hablaba así, no sé qué, no sé cuánto, no tenía movimiento, siempre me quedaba así. No, ahora es como que, no, da igual. Eh, más familiarizada. Entonces yo dije, bueno, tienes que abrir el TikTok, así aprendes a hablar a la gente y así dejas de tener miedo. Entonces empezó así, o sea, empecé por el amor a la brujería, no ni siquiera no quería clientes, no quería nada, simplemente me gustaba hablar de algo de que es la brujería, pero también eh, dejar ver otro punto de vista, ¿no? De algo que realmente hay mucha tontería hoy en día y quería pues enseñar que no era así. Y seguramente yo me acuerdo de quién fue, pero no quiero decirlo porque madre No, no mía, o sea, hay que decirlo, pero puedes contar la situación, no importa. fue un chisme en el TikTok que hablaban sobre Hécate. Y claro, yo con Hécate ya llevaba bastante tiempo y pasé mucho tiempo con Hécate. Entonces, que si la Hécate no sé qué, que si la Hécate no sé cuánto, es que Hécate, y dije, pero ¿qué estás contando? Pero que este, claro, entonces yo veía esto desde la versión española. Cuando yo ya estuve, porque yo siempre estuve en los lugares de angloparlantes, o ucranianos o rusos, ahí es otra, o sea, allí ya, si tú entras en esos lugares, tú muy cuerdo no sales, porque es que ahí la gente empieza, o sea, hay cosas muy feas en esos foros. Sí. Hay, hay cosas muy feas como, por ejemplo, la gente que no le da reparo y pregunta cómo robarle la energía y la juventud a bebés o a sus hijas o jóvenes. Y de hecho es algo muy, tú sabes, ¿no? Que la bruja siempre como que busca la belleza. Pero desgraciadamente hay muchos éxitos y hay mucha gente que utiliza la parte fea de cómo robar la salud, la juventud y la belleza a los jóvenes, Oh, ¿no? sí. Entonces siempre están ahí que si trabajo, entonces ahí dije, en fin. Y pues creo que la parte española me hizo clac, clac y dije, vale, tengo que entrar a por lo menos a decir que eso no es cierto. Y bueno, así. Al Y así principio fue un empezaste. poco chisme, porque al principio era de chisme en chisme, yo quería como que defender a algunas personas, defender que eso no estaba así, pero luego me di cuenta que esto no estaba bien, porque de hecho me acuerdo que Kate un día quise contestar a un comentario y oigo en la voz, pero tú te has hecho algo ya, o sea, has hecho ya todas esas cosas, has aprendido todas esas cosas, lo tienes todo hecho ya, ¿por qué pierdes el tiempo? No te metas ahí, o es que yo no sé cómo defenderme a mí misma. Y dije, pues también es verdad, ala. Y desde ahí ni un vídeo de crítica, dije, ya está. Total. Pero ahorita te dedicas al 100%, o sea, Micho, se te armó, llamémoslo así, la comunidad, ahorita, digamos, te dedicas de manera más exclusiva a tus pacientes, a tus consultantes. Sí, a ver, trabajar con la gente está muy bien, ¿no? Trabajos de brujería, tarot, ¿no? Cosas así. A mí me gusta, pero tú sabes que con las personas es complicado trabajar. Entonces, sobre todo no por lo que las personas quieren, sino por la parte que la gente viene de una manera preconcebida sobre la brujería muy fea. Entonces tienes que estar expuesto. Hay mucha gente que me viene y me dice, es que me han dicho que tengo ese trabajo. Yo, ya, pero es que tengo que mirarte. Ya, pero eso me da igual. Es que hazme ese trabajo. Y cuando te empiezas a explicar que eso no existe, pues a mí me lo han dicho. Yo, ya, pues vete a esa persona. Y es que además te empiezan a decir cómo tienes que hacer el ritual o el trabajo. Y digo, es que yo no hago eso. Es que eso no existe. Eso no se hace así. Y empiezo a explicarle por qué no. Digo, pues vete a esa persona que te lo haga.
total, muchas cosas recibes, sobre todo cómo vender tu alma. En fin, yo dije, no sé, pero bueno, me dedico a esto al 100%. Ya, o sea, yo antes sí que lo compaginaba porque lo hacía cosas para mí, siempre como que hacía trabajos para mí, para la gente más allegada, ¿no? Hasta cuando te das cuenta, cuando te metes mucho, 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 y ya se te empiezan a aparecer muchos proyectos, no porque tú quieres, sino por la necesidad. Es decir, desde siempre, o sea, nunca he podido encontrar un grimorio de plantas decente. No he podido encontrar un grimorio de magia planetaria decente. Eh, de trabajar con las velas o ciertos trabajos con la magia, o sea, un poquito de, por ejemplo, incluso trabajar con los espejos o cosas así, explicar muy bien cómo se colindan, se juntan las cosas, ¿no? Y explicar cómo se mueve la energía, cómo se trabaja la energía y qué es la brujería en su totalidad, ¿no? Entonces te topas con una necesidad de que eso hoy en día bien no está explicado. De hecho, creo que cada año nos están liando más que ayudar. Entonces yo dije, vale, además como tengo un niño pequeño, ¿no? Pues me quedo en casa, empiezo a hacer mis cosas, tengo clientes, tengo tareas, tengo trabajo, entonces pues me quedo aquí, aparte me gusta porque estás como, ya sabes, siempre estás como, me gusta más la parte de Brookhill que el trabajo con los clientes, es decir, hay mucha gente que me empieza a escribir tal, esos cosas, no, yo no, estoy, por ejemplo, a 5 o 10 minutos antes de que tú empieces a comenzar a hacer el trabajo, te empiezan a bombardear. Y muchas veces he tenido que deciros, callaos, porque es que voy a empezar y me estáis aquí quitando los ánimos. Entonces me gusta mucho más la parte de la brujería, cómo funciona, cómo estás manipulando la energía, cómo estás cambiando el espacio, qué está funcionando, es como, ¿sabes? Como un puzzle que tienes que montar, cómo funciona todo esto. Encontrar la verdad y cómo funciona, eso me gusta, pero me he quedado aquí y quiero proseguir porque veo la necesidad de plasmar ciertas cosas a la realidad. No sé, tengo un pequeño deseo de hacer ciertos libros. Esos libros que quizás yo no he tenido cuando he tenido que empezar, pues hacerlos yo. Bueno, pero nos encanta saber que estás, bueno, muy activa. Mira que se nos ha pasado, en el buen sentido de la palabra, el tiempo muy rápido. Y no, Yaga, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación. Seguro que a mucha gente le va a gustar este podcast, que ya saben que no solamente lo encuentran en YouTube, también estará en Spotify y por supuesto en la descripción de este video encontraremos las redes con las cuales ustedes pueden encontrar a Yaga para que, bueno, también disfruten de sus contenidos y, bueno, sigan comprendiendo mucho más sus posiciones que a mí, por ejemplo, me parecen muy interesantes, muy coherentes y muy, bueno, creo que acorde con todos los procesos de vida que al menos hoy nos has compartido, ¿verdad, Yaga? Muchas, pero muchas gracias. No queda más que decirte, bueno, o desearte muchos éxitos con tus proyectos, no solo en la brujería, sino como mamá, como esposa, que bueno, que ese estudio que queda pendiente, seguro que lo vas a poder lograr, de verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad, es un placer el haberte conocido, me encanta tu cuenta, me encanta cómo explicas, eres buenísimo profesional, eres una persona muy erudita y me ha encantado de que me hayas invitado, de verdad. Ay, muchas gracias, no, la pasamos muy bueno, una buena conversación de verano. Y bueno, chicos y chicas, hermanos, hijos de Heimdall, este ha sido Escaldo Podcast por hoy, porque vienen más aventuras, más historias, más narrativas. Así que estén pendientes, los espero y las espero en el siguiente capítulo. Chao, chao.